otra forma, más 5x sobre 10 menos 8. Entonces vamos a tener x es igual a 14x sobre 10 menos 8. Llevando al otro lado, vamos a tener que 8 había sido 14x sobre 10 menos x. Despejando, ahora nos queda más fácil de obtener x. Lo que sería 4x sobre 10 es igual a 8. Si pasamos a dividir el 4, nos va a dar 2. Entonces, tendríamos que x es igual a 20. Ahora, esto no tiene unidades porque forma parte de un ángulo. Que si quieren, sería expresado en grados, ya que todo estaba en ese sistema. Pero como solo nos pide x, esa sería nuestra respuesta. Solo recuerden este factor de conversión que tenemos acá para llevar de un sistema centesimal a sexagesimal o viceversa. En eso nos podemos ayudar. Ahora, este ejercicio era sencillo. No creo que tengan dudas. ¿Tienen dudas sobre este ejercicio? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Del gráfico calcular x. Es un anterior, pero tienen que observar que aquí no nos da un ángulo. Se supone que cuando nos muestran este cuadradito pequeño, este de aquí, significa que es un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. Entonces se sobreentiende que es 90 grados. Entonces solo este es un ejercicio más gráfico. Lo que tienen que hacer es observar los ángulos y sacar una ecuación del gráfico. Ahora, si recuerdan, una recta tiene un ángulo de 180 grados. 180 grados. Entonces, la suma de todos los ángulos que forman parte de esa recta, o si tenemos una recta aquí, otra recta aquí, otra recta aquí, todos estos pequeños ángulos tienen que sumar 180 grados. Por tanto, es lo que vamos a aplicar. Del gráfico podemos obtener la siguiente ecuación, que sería 30 menos 6x más 90 más 3x más 30. Todo está en el mismo sistema, entonces no hay que cambiarlo de sistema. Es igual a 180 grados. Esto es menos. Entonces, simplemente vamos a tener... Axi, ¿Sí? ¿por qué toma 90 grados? 90. Se sobreentiende. Aquí no nos dice el ángulo, pero tenemos un cuadradito pequeño. Cuando tengan una figura cualquiera, pongan un triángulo, aunque sea. Y les da este cuadradito pequeño, se sobreentiende que es el ángulo de 90 grados, es un ángulo recto. Ahora, si tienen dos rectas, digamos, o tres, bueno, esto lo borré. Si tienen dos rectas cualquiera, quiere decir que es un ángulo recto. Es por eso que se sobreentiende. Ahora, si no nos diera este ángulo, pues no habría caso de resolver el ejercicio y esto sería una incógnita más. Pero aquí con este cuadradito nos refiere a que es un ángulo recto. Entonces es 90 grados. Siempre que vean dos líneas y entre esas dos líneas un cuadradito y no les dice el ángulo, pues, se sobreentiende que es 90 grados. ¿Está claro? 30 menos.
Menos 6x. Muy bien, continuemos. Entonces vamos a tener aquí 30x. Podemos, para que se den cuenta, estos son los ángulos. Este de aquí, este de aquí. Y el ángulo recto, que sería 20. Vamos a tener las 90, quedar 30. 30. Despejando, vamos a tener que x había valido 10. Estos ejercicios donde solo son gráficos son fáciles de resolver, solo es cuestión de plantearse y ver cuánto nos suman los ángulos. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Aquí tengo una duda del ¿Sí? ejercicio 2. Sí. Lo que pinta con verde, su ángulo está en sentido horario. ¿No ha que tomado como menos? ¿O estoy mal? El ángulo Tienes verde. razón, el sentido. Entonces esto sería negativo. Este sería negativo. Tienes mucha razón, gracias. Entonces vamos a tener menos 30 más 6x. Gracias. Más 6x más 90. Bueno, este 90 si lo pasamos a restar, vamos a tener al otro lado 90. Vamos a tener 3x más 30. Es igual a 90. Este pasado a restar aquí. Entonces vamos a tener 9x, 90. 9x había sido igual a 90. Estos dos se van a simplificar. Entonces nuestro x va a valer 10. Sí. En este caso nos ha salido lo mismo, pero sí o sí consideren el sentido. Si es que les dan. Ahora puede que en un ejercicio no les den el sentido y solo les marquen así, como un ángulo. Y aquí igual. En ese caso asumen que todo es sentido antihorario. Perdón, sentido antihorario o que todos los ángulos que les dan son positivos. Está bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Ya. Dice, los ángulos internos de un triángulo miden 20x grados, grados centesimales, 9x grados sexagesimales y pi sobre 20x radianes. En este ejercicio tenemos los tres sistemas, el centesimal, sexagesimal y el radial. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí, los tres sistemas, los ángulos, pero nos añade el complemento de 10x, pero este 10x es por lo tema o hallar primero el valor de x. Primero hallamos el valor de x. Entonces vamos a tener, recuerden esto, a ver, sea este triángulo, digamos. Sea este triángulo y vamos a tener los tres ángulos de acá. Digamos que alfa, nuestro ángulo alfa va a ser 20x, ¿sí? Nuestro ángulo beta va a ser 9x grados y nuestro ángulo gamma va a ser pi sobre 20 radianes. O sea, gráficamente digamos que son estos los ángulos alfa, beta, gamma. Podemos recordar que los ángulos internos de un triángulo o la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180 grados. Es decir, alfa más beta más gamma nos tiene que dar 180 grados. Eso es algo básico que tenemos que conocer de un triángulo, que todos sus ángulos internos suman 180 grados. Muy bien, entonces vamos a expresar esto, lo voy a mover aquí.
tenemos nuestro ángulo alfa. Lo vamos a llevar a grados sexagesimales y entonces recordemos lo que habíamos escrito en el ejercicio anterior. Que 9 grados sexagesimales es igual a 10 grados centesimales. Muy bien. Entonces vamos a tener que había sido 20 xg por 10g, perdón, es 9 grados. Entonces nos podemos decir que nuestro ángulo alfa había sido 20 sobre 10 nos da 2. 2 por 9 es 18. 18 x, todo expresado en grados sexagesimales. Nuestro beta ya está expresado en grados sexagesimales, entonces lo vamos a dejar. Nuestro gamma está expresado en radianes. Entonces aquí les voy a dar otro factor de conversión. El más fácil, o bueno, el que yo recuerdo más fácil es este. Es que pi radianes equivale a 180 grados. Ahora, si no lo recuerdan, todos los ángulos salen de un círculo. Todos los ángulos salen de un círculo. Y si ustedes recuerdan, una vuelta equivalía a 2pi, pero media vuelta solo equivale a pi. Y además que esto es 180 grados. Es de ese círculo que yo me recuerdo, esta equivalencia. Entonces es más fácil recordarlo. O también pueden usar que 2pi es igual a 360 grados. En este caso vamos a usar esto. Entonces tenemos pi sobre 20 radianes. Entonces lo vamos a convertir pi sobre 20 radianes. Tenemos que pi radianes equivale pi radianes equivale a 180 grados. Ahora nos queda que gamma había sido 180 sobre 20 es 9. 9x todo expresado en grados sexagesimales. Como todo ya está en el mismo sistema, solo nos queda reemplazar en nuestra ecuación que habíamos planteado los ángulos internos de un triángulo, que es esta. Nuestros ángulos alfa, beta y gamma. Vamos a tener 18x más 9x y más 9x es igual a 180. Sumado todo tenemos 18 más 9 es igual a 180. Pero no hallar el elemento de x. Ahora, para hallar ángulos complementarios, los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Téngase, digamos, este aquí y este aquí. Digamos que se tiene este caso. Este caso. Digamos que es así. Esto nos va a ser un ángulo A, digamos. Y este un ángulo B. Los ángulos complementarios, estos son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Entonces sería A más B es igual a 90 grados. Cuando nos pide hallar el ángulo complementario de, nos pide hallar el ángulo complementario
por x que valía 5. ¿Qué valor le podemos poner a esto? Tita. Digamos que se llama tita. Entonces nuestro ángulo tita había sido 90 menos 50 nos da 40. 40 grados. Ese había sido nuestro ángulo complementario de 10x. Ahora, este era un ejercicio más de planteo y recordar que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Recordar además los factores de conversión o cómo podemos llevar de un sistema a otro. En este ejercicio hemos visto los 3 sistemas y si se dan cuenta no es difícil recordar cómo podemos llevar de un grado sexagesimal a un grado centesimal o el que teníamos aquí del sistema radial al sistema sexagesimal. ¿Está claro este ejercicio? Yo creo que sí. Bien. Vamos a pasar a otro ejercicio. Este es un ejercicio más de planteo. Ya. Dice, la casa de Carlos tiene 2 rampas como se muestra en la figura. Hacer una carga pesada al segundo piso. Ya. Aquí es lo importante. Halle la medida del ángulo. Halle la medida del ángulo en radianes de la menor inclinación de la rampa. Entonces, gráficamente podemos ver que esta va a ser la menor inclinación. Esta. Pero no tenemos el valor de x. Entonces, lo que tenemos que ver es que tenemos que hallar x. Además de que los otros ángulos de nuestro triángulo están en los otros 2 sistemas. Entonces, vamos a hacer, es un ejercicio similar al anterior. Vamos a tener nuestros ángulos del triángulo, recordemos la ecuación que habíamos planteado anteriormente, donde los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Vamos a tener 2xg. Perdón. 2xg más pi x sobre 300 radianes. Todos los ángulos suman 180 grados. Entonces tenemos que llevar todos a un solo sistema. En este caso nos convendría llevarlo todo ya tenemos el sistema radial. Entonces tal vez nos convendría llevarlo todo a los grados sexagesimales. Porque todo esto vamos a tener que llevarlo a pi. Bueno, para hallar el valor de x podemos usar cualquier sistema. Vamos a elegir el sistema sexagesimal en este caso. Vamos a tener que el primer ángulo ya está expresado. El segundo ángulo que sería 2xg. 2xg lo podemos hacer en la misma ecuación. 3x más 2x por. Para llevarlo, recordemos que era 10 novenos. Bueno, si lo mantenemos en la unidad sería así. 9 grados. Ya. Tenemos pi x sobre 360 radianes por pi equivalía a 180 grados. Y todo esto sumaba 180 grados. Listo. Nos vamos a olvidar un momento de las unidades y solo vamos a tener la ecuación. 3x más 2 por 9, 18. 18 décimos. 18 décimos de x. Más pi x por 180 sobre 360. Los pi se van a simplificar. Además de que 180 sobre 360 nos daría... no, perdón, esto no era 360, es 300.
300. Bueno, si simplificamos vamos a tener, bueno, se va nuestro 0, 18 sobre 30, lo que nos daría 6 décimos. Sí. O bueno, si lo sacan terceras, 10 terceras, 6. 6 décimos de x va a ser igual a 180. Ahora solo nos queda despejar. Sumando todo esto vamos a tener 18 más 6, 24. 24, 30, 54 décimos de x es igual a 180. Entonces, despejando, podemos simplificar. Aquí nos va a dar 27. Mitades, 90. Mitades, o bueno, ya no mitades. Terceras. Terceras nos va a dar 30. Terceras nos va a dar 9. Terceras 1 y terceras 3. Entonces, nos vamos a dividir, perdón. 54 va a ser 100 tercios. X va a ser igual a 100 tercios. Muy bien, ya tenemos el valor de X, entonces solo nos queda reemplazar a nuestro ángulo que esté expresado en radianes. Vamos a tener pi, o bueno, podemos llamarle un ángulo, no sé, alfa, el que queríamos allá. Pi sobre 300 por X. Nuestro X es 100 tercios. 100 tercios y todo esto va expresado en radianes. Entonces el ángulo que queríamos hallar sería pi novenos. Todo expresado en radianes. Es nuestro lo que nos da menor inclinada. Y aquí también hemos usado los 3 sistemas. Como ven, no es difícil, solo es recordar los factores o cómo podemos llevar que son mediante estas relaciones. Aquí lo hemos hecho directo, pero pueden hacerlo como en el anterior ejercicio, ángulo por ángulo. Muy bien, vamos a... Oxy, ¿puedes explicar de nuevo el penúltimo? Por el favor. penúltimo. ¿El ejercicio 4? Sí. Ya, ¿en dónde se han perdido? ¿En llevarlos de un sistema a otro? O, bueno, a ver, podemos hacerlo como el anterior ejercicio. Ya, a ver, vamos a hacerlo entonces de nuevo todo. Ya, podemos hacerlo como el anterior ejercicio. Digamos que este ángulo va a ser nuestro ángulo alfa, nuestro ángulo beta y nuestro ángulo gamma. Recordemos que los ángulos internos de un triángulo nos suman 180 grados. Como está esta ecuación en grados, todos lo vamos a llevar a grados sexagesimales, que serían 2 grados. Vamos a tener nuestro ángulo alfa, que está expresado en pi por x sobre 300 radianes. Para llevar a grados, simplemente tenemos que recordar que pi radianes equivale a 180 grados. Entonces esto nos daría 180 sobre 300, que era 6 décimos. 6 décimos creo que era, 6 décimos de x. A ver, podemos si simplifican, 18 tercios, sí, 6 décimos de x nos da. Ahora el ángulo beta, que no hay necesidad de convertir porque ya está expresado en grados sexagesimales. Nuestro ángulo gamma, que es 2xg. Bien, muy bien. Recordemos que para convertirlo
se podía utilizar. 10G equivale a 9 grados. 9 grados. A ver. 10G. Lo que nos daría 18x, todo expresado en grados sexagesimales. Ya tenemos todos nuestros ángulos en un mismo sistema. Solo nos queda reemplazar en la ecuación. Vamos a tener alfa, que es 6 décimos de x, más beta, que es 3x, más gamma, que es 18x, todo nos da 180. 180. 180. Esperen un minuto, esto era 10. 18 décimos es esto, perdón. Perdón, 18 décimos, sí. 18 décimos de... Entonces estamos bien. Ya, tenemos que hallar el valor de x para poder hallar o expresar los ángulos. Entonces vamos a sumar 18, 6 décimos más 18 décimos nos va a dar 24. 24 décimos de x más 3x es igual a 180. 24 décimos de x vamos a tener, si multiplicamos 10 y dividimos 10, vamos a tener 30 décimos de x es igual a 180. Lo que nos queda como 54 décimos de x. 54 décimos de x es igual a 180. Ahora podemos, si simplificamos, x nos va a dar 100 tercios. Si despejamos y simplificamos como lo había hecho el anterior, x nos va a dar 100 tercios. Ahora nuestro ángulo, el ángulo menor, gráficamente es pi por x sobre 300 radianes. Y es lo correcto, porque si tomamos el otro, que sería 2xg, tendríamos 18 décimos, que es mucho mayor. 18 décimos nos daría como 1.8 veces el ángulo, pero está dividido entre 300. Entonces, nuestro ángulo menor va a ser alfa. Alfa era pi sobre 300x, todo esto expresado en radianes. Ya tenemos el valor de x, entonces solo nos queda reemplazar. Alfa es pi sobre 300 por x, que es 100 tercios. Todo esto en radianes. Y nuestro alfa había sido 100 sobre 300 nos da 1/3. Entonces pi tercios por 1/3 nos da pi novenos. Pi novenos radianes. Este es el ángulo que nos pide el menor de nuestra rampa. Ahora sí está claro, chicos. Bueno. Sí, Oxy. Ya, gracias por contestar. Vamos a pasar a otro ejercicio donde nos dice si OM es la bisectriz, calcular X. Ahora, este es un concepto muy importante. Una bisectriz o la bisectriz de un ángulo es cuando divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces, este es nuestro ángulo, digamos, el ángulo que había entre las rectas A y B. Entonces, si ese era nuestro ángulo, se había trazado una bisectriz que sería el OM. Entonces nos divide este ángulo que sería, no sé, llamémosle tita. Nuestro ángulo tita en dos partes iguales. Por lo cual, este ángulo de aquí sería tita medios. Y este ángulo de aquí sería tita medios. Al ser los dos iguales, aquí nos da los ángulos. En este caso, si se dan cuenta, solo nos da el ángulo, no nos da el sentido en el que se encuentra, por lo cual asumimos que ambos son positivos. Entonces, solo nos quedaría decir
que 8x menos 26 había sido igual a 5x más 10. Más 10. Estos están en el mismo sistema. Si estuvieran en distinto sistema, hay que convertirlos. Tenemos esta ecuación. Ambos habían estado en el mismo sistema. Muy bien. Pero nos vamos a olvidar del sistema y solo vamos a trabajar para hallar el valor de x. Es igual a 5x más 10. Esta es una ecuación de una variable y es fácil despejar. Vamos a llevarlo todo a este lado. Si lo llevamos, vamos a tener 8x menos 5x va a ser igual a 10 más 26. Tenemos aquí 8 menos 5, 3. 3x es igual a 36. Despejando vamos a tener que nuestro x había valido 12. Estos ejercicios de ángulos mostrados por gráficos no son difíciles de resolver si recuerdan los conceptos. En este caso era fácil si recordábamos que era un concepto de la bisectriz. Entonces sí podíamos hallar x. Este ejercicio es muy sencillo. Debe estar claro. Si no está, por favor, prendan su micrófono y avísenme en que tienen dudas. Vamos a pasar entonces a otro ejercicio. Ya. Estos son los triángulos rectos o triángulos rectángulos porque tienen un ángulo recto. Entonces vamos a tener de la figura calcular cotangente de alfa más tangente de beta sobre secante de alfa más 5 sobre 2. Para que tengamos una respuesta vamos a decir que esto es m. M es igual a eso. Tenemos esta figura. Ya. Tenemos esta figura donde tenemos dos triángulos. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Ahora tenemos que hallar estos, o a qué equivale cotangente de alfa, tangente de beta y secante de alfa. Tenemos 36. Para hallar, o bueno, para resolver un triángulo se necesitan dos datos. O bueno, para hallar un tercer dato se necesitan dos datos. Vamos a considerar que tenemos estos valores. Del triángulo, o bueno, aquí mismo lo voy a rayar, por favor. Vamos a decir que esto es, perdón, que esto sea x y esto va a ser 36 menos x. Muy bien, esa va a ser nuestra primera incógnita que vamos a hallar. Entonces vamos a tener el concepto de Pitágoras debería ser muy conocido, donde nos dice que la suma de los catetos, o los catetos elevado al cuadrado y la suma de los catetos elevados al cuadrado es la hipotenusa elevado al cuadrado. Es lo que vamos a aplicar en este caso. Entonces vamos a decir del triángulo rectángulo, que sería en nuestro caso A, B y C. A, B, C. Vamos a tener nuestros catetos, que serían 36 menos x elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Más. Tenemos nuestro otro cateto. Tal vez esto debería ser expresado así. 5 y 5. Que sería 10. 10 elevado al cuadrado va a ser igual a 26 elevado al cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática, entonces solo nos queda despejar. Bien, vamos a tener esto. Vamos a tener 36 elevado al cuadrado menos 2 por 36, 72x más x cuadrado más 10, 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, menos 26. Menos 26 elevado al cuadrado. Estos son números grandes y en los exámenes tal vez no les dejen usar calculadora, pero yo usaría este truco, que sería 26 más 10 elevado al cuadrado menos 72x más x cuadrado es igual a 10 elevado al cuadrado es igual a 26 elevado
elevado al cuadrado. Esto es solo simplemente aplicamos el concepto de binomio elevado al cuadrado. Tenemos 26 elevado al cuadrado más 2 por 26 por 10. Nos daría 520 más 10 elevado al cuadrado. Tenemos menos 72x más x cuadrado es igual a, perdón, x cuadrado. Esto era más x cuadrado más 10 elevado al cuadrado es igual a 26 elevado al cuadrado. Entonces estos 26 se van a simplificar. Vamos a tener, ordenándolo todo, vamos a tener x cuadrado menos 72x más 520 más 100 tenemos 720 más 720 es igual a 0. Factorizando vamos a tener x, o bueno, si aquí quieren ustedes aplicamos aspa. 60 por 12 son los números que conocemos, que pueden dar multiplicados 720. Entonces vamos a tener dos resultados, x menos 12, x menos 60 es igual a 0. X puede ser 12, x puede ser 60. Ahora sí, en el gráfico pueden observar que obviamente x no puede ser más 60 porque sería mayor a 36, entonces sería ilógico que escojamos el valor de x igual a 60. Ese valor va a quedar descartado, este de aquí, y vamos a asumir que x es igual a 12. Ya tenemos nuestro valor de x. X debe ser igual a 12. Eso es un dato que teníamos que hallar. Entonces ahora solo nos queda hallar los valores de cotangente de alfa, tangente de beta, secante de alfa. Lo podemos hacer por separado. Aquí lo voy a hacer. Tenemos cotangente de alfa. Si ustedes recuerdan el concepto de tangente, el tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ese es el concepto. Ahora, la cotangente simplemente es la inversa de la tangente, es decir, 1 sobre la tangente. Por lo cual, podemos darle la vuelta al concepto de tangente y este sería el cateto. Sería cotangente de alfa. Vamos a mostrarlo aquí, cotangente de alfa. Cotangente de alfa. Nuestro cotangente de alfa sería 36 menos x. Esto nos daría que x ya habíamos hallado que es 12. 36 menos 12 nos da 24. 24. Y esto x nos da 24. Bien, 24. Entonces la cotangente de alfa sería 24 sobre 10. 24 décimos. 24 décimos. Aquí está. A ver, para que se den cuenta, por favor. Cotangente de alfa nos dice. Sería este lado, que es 24, el cateto adyacente, sobre el cateto opuesto, que sería esto, 10. Entonces nos da 24 décimos. 24 décimos. Ya tenemos ahora que hallar tangente de beta. Tangente de beta. Tangente de beta del gráfico podemos observar. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces nos daría esto. De aquí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería 24 quintos. Tangente de beta nos da 24 quintos. Ah, no. Perdón. X era 12. Esto es 12. Perdón. X era 12, entonces nos da 12 quintos. 12 quintos. Ahora, por último, para hallar el valor que nos pide secante de alfa. Secante de alfa. Secante de alfa. Los conceptos de secante, cosecante, cotangente se pueden hallar en base al seno, coseno y tangente, simplemente. En este caso, pueden recordar que la secante se puede hallar con la función coseno,
La cosecante se puede hallar con la función seno y la cotangente con la tangente. Esas son nuestras relaciones. Solo son valores inversos. Bueno, si ustedes gustan podemos hallar en fase su secante de alfa por una identidad muy conocida es 1 sobre coseno de alfa. Coseno de alfa. Para no estar recordando, o bueno, es más fácil recordar en cuanto a un triángulo rectángulo, la función coseno, seno y tangente. Es más fácil recordarlo y simplemente lo podemos relacionar con las otras funciones. En este caso, el secante es 1 sobre coseno de alfa. El coseno de alfa nos daría 1 sobre coseno de alfa. Coseno de alfa sería cateto adyacente sobre nuestra hipotenusa, que es esto. Entonces sería 24 sobre 26. Vamos a tener aquí 24 sobre 26. Si lo damos la vuelta, vamos a tener 26 sobre 24. Lo que nos daría 13 sobre 2. Ahora ya hemos hallado todas nuestras funciones trigonométricas que nos piden. Entonces solo vamos a tener que hallar esta ecuación. Esta de aquí. Lo voy a copiar aquí, por favor. Ya. Digamos que es m, solo para tener una igualdad. Entonces, reemplazando, vamos a tener cotangente de alfa, que era 24 décimos. 24 décimos. 24 décimos más. O por. Más tangente de beta, que es 12 quintos. 24 décimos podemos expresarlo como 12 quintos también, ¿eh? 12 quintos más tangente de beta, que es 12 quintos. Sobre secante de alfa, que nos da 13 doceavos. Más 5 doceavos. Esto es lo que nos pide hallar n. Vamos a tener aquí 12 quintos, misma base, solo se suman los números 18, 12. Si lo simplificamos, tener 4 quintos por. Si lo simplificamos esto, 18 podemos sacar terceras. 6 cuartos. 6 por 3, 18. Y mitades va a salir 3, mitades 2. Y el otro dividir, vamos a tener 2 tercios. 24 por 2 tercios. Entonces es más fácil simplificar. 3 por 8 nos da 24, se simplifica 8. Entonces nuestro m ha sido 8 por 2, que nos da 16. Ya. Y como ven, recordar los conceptos, aquí vale el seno, coseno y tangente. Hay un cuadradito. Aquí. Entonces, son triángulos rectángulos y obtener las funciones de seno, coseno, tangente. Y las de recordar en seno, tangente. Muy bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Bien. Vamos a pasar entonces a... Vamos a sacar el cálculo.
¿Perdón? Pero siempre hago, ¿verdad? En la plataforma de Teams. Entonces, estos ejercicios los voy a subir 1 hora, 2 horas después de clases. Ya, está bien. ¿Grabación? El grupo de Teams ahorita que estamos en la plataforma se supone que está grabándose la clase. No he hecho la prueba si se puede descargar la grabación. Si alguien podría confirmar si se puede, por favor. Pero la plataforma automáticamente creo que lo está grabando. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio 7. Nos dice, en la figura AE, es un lado del triángulo, es igual a U, S es igual a 3U. Calcular tangente de beta si BD y DC son iguales. Entonces, de la figura, vamos a trazarla aquí mismo, por favor. Dice que AE había sido igual a U, entonces eso es igual a U. S es igual a 3U. Y estos lados son iguales, BD y DC son iguales. Entonces le vamos a dar una variable cualquiera que sea, digamos, X. Estos lados son iguales. Y nos pide hallar tangente de beta. Ahora, si ustedes pueden ver aquí, hay un cuadradito. Bueno, me deja pintarlo. Aquí. Es un cuadradito. Ya, ese es un cuadradito. Lo que nos quiere decir que se trata de un triángulo rectángulo, tanto para este lado, y es lo mismo. Para ese lado se trata de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer con los triángulos. Tenemos en este caso dos triángulos grandes que son ABC y el otro triángulo pequeño que sería. Y de los triángulos, primero vamos a hacer con el triángulo ABC. Triángulo ABC. Tenemos, podemos hacer en función de este ángulo, que es beta. Y obtenemos seno de beta. Seno de beta es el cateto opuesto, que sería lo que sea. Eso es nuestra suma de U más U. Nos daría 4U. Entonces nuestro seno de beta sería cateto opuesto, que sería 4U sobre la hipotenusa. Nuestra hipotenusa es BC, que sería igual a X más X, lo que nos daría 2X. Entonces sobre nuestra hipotenusa, que es 2X, lo que nos daría 2U sobre X. Muy bien. Ahora podemos obtener la misma función de seno del triángulo pequeño, que sería nuestro triángulo de la función seno de beta va a ser igual, cateto opuesto, que sería X, sobre la hipotenusa, que en este caso sería 3U. Ahora tenemos aquí la misma función de seno de beta, entonces podemos igualar estas ecuaciones o relaciones. 1, 2. Ya. Igualamos 1 igual a 2. Vamos a tener que 2U sobre X había sido igual a X sobre 3U. Muy bien. Despejando, perdón, esto es U. Despejando vamos a tener 3U por entre 2 vamos a tener 6U cuadrado. Es igual a X cuadrado. Raíz de 6U cuadrado. X es U. Ya hemos obtenido nuestro valor de X.
hecho que al otro lado como raíz, aquí tendríamos dos signos positivo y negativo. Pero pues esto es un lado de un triángulo, no podemos decir que es negativo, entonces solo por eso tomamos el valor positivo. Ya tenemos nuestro valor de x. Ahora tenemos que hallar tangente beta. Para hallar la función tangente tenemos que hallar de cualquiera de estos triángulos, tenemos que hallar o bien es lo que sería este lado, o lo puedo dar, o bien es la relación del cateto opuesto sobre el cateto, que sería o bien el AB. Vamos a irnos por el triángulo pequeño. Vamos a este lado. Es una variable m. Recordemos el teorema de Pitágoras, donde nos dice que el cuadrado o la suma de los es igual a el caso sería x de 3. Está bien. Tenemos ya el valor de x, entonces simplemente reemplacémoslo. M al cuadrado más x al cuadrado es raíz de 6. Bueno, 6 podemos ponerlo. Así. Es igual a 3 o 3 su cuadrado, lo que nos daría 9. Despejando vamos a tener que m al cuadrado había sido 6u cuadrado va a pasar a restar, entonces 9 menos 6 va a tener 3. 3u cuadrado. Si despejamos, solo el valor de m va a ser raíz de 3. Ya tenemos x y m. Habíamos dicho que solo necesitamos esos dos para hallar la tangente de beta. Entonces, nuestra tangente de beta, cateto opuesto, que en este caso sería x, y sabemos que vale raíz de 3. Nuestras u's van a simplificar. Nos va a quedar solo raíz de 6 sobre la raíz de 3, que es lo mismo que 6 tercios, la raíz de 6 tercios. Entonces, había valido raíz de 2. Muy bien. Estos son más gráficos. Tienen que ver qué pueden hallar del gráfico, qué datos les dan y tratar de encontrar la incógnita. Podríamos haber hallado del triángulo ABC, pero está más fácil hallar del otro triángulo pequeño que era DD. ¿Algún ejercicio? Tierra se observa la cúspide de una torre con ángulo de elevación. Muy bien. Estos ejercicios de ángulos de elevación y de presión son, creo que es que más visto en los exámenes, entonces prestenle mucha atención. Dice, un ángulo de elevación, el ángulo de elevación será alfa, dado que cotangente de beta menos cotangente de alfa es igual a un medio al valor. Muy bien, este es el enunciado que nos dan comúnmente en un ejercicio. Y lo que tenemos que hacer es expresarlo en un gráfico para darnos cuenta de qué se trata el ejercicio. Si lo leen bien, nos dice un punto de vista en tierra. Entonces, digamos que punto en tierra. Ya. Digamos que este es nuestro punto de vista en tierra. Ya.
se observa la cúspide de una torre. Nuestra torre va a ser esta. Hagámosle una T. Con un ángulo de elevación beta. Entonces, primero tenemos este triángulo. Si observamos, vamos a tener al punto de vista de la torre. Nuestro punto de vista de la torre y observar el ángulo beta. Ahora dice que si se acerca 10 metros, entonces nos vamos a acercar 10 metros. Vamos a tener otro punto de observación, que sería este. Ese sería nuestro nuevo punto de observación. Entonces, acercándonos 10 metros, vamos a tener otro ángulo de elevación que sería alfa. Siempre que diga ángulo de elevación, se van a imaginar una recta horizontal, un ángulo y en este sentido hacia arriba. Un ángulo de depresión sería una recta horizontal, hacia abajo otra recta y en este sentido. De eso se tratan los ángulos de elevación y depresión. Ahora, como ya está planteado el ejercicio gráficamente, solo nos queda hallar cotangente de alfa, cotangente de beta, o con esta relación ayudarnos para hallar la altura de la torre, que en este caso sería h. Bien, como solo nos da el dato de 10, estos son nuestros datos, 10, alfa, beta. Estos son nuestros datos. Entonces simplemente vamos a hallar, para reemplazar en esta ecuación, cotangente de beta, cotangente de alfa. Podemos hacer como ya habíamos dicho, esto se trata de un triángulo rectángulo, por favor. Como ya habíamos dicho, podemos expresar la cotangente en función de la tangente. En este caso lo haremos así, para no tener que memorizar las relaciones o todas las relaciones. Digamos que cotangente de beta es igual a 1 sobre la tangente de beta. Además de que la cotangente de alfa es 1 sobre la tangente de alfa. Muy bien. Tangente de alfa. Nosotros nos hemos dado esta incógnita que en este caso sería x y la h que nos pide. Tangente de beta. Primero vamos a hacer por beta. La tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto es h. Sobre nuestro cateto adyacente que sería 10 más x. Ahora la tangente de alfa. 1 sobre la tangente de alfa. Sería el tangente de alfa, en este caso sería cateto opuesto que es h. Sobre nuestro cateto adyacente que sería x. Extremos con extremos, medios con medios, vamos a tener 10 más x sobre h y x sobre h. Ahora podemos reemplazarlo en esta ecuación que nos da. Es es dato del problema. Cotangente de beta que sería 10 más x sobre h. Menos cotangente de alfa que es x sobre h. Nos da igual a 1/2. Tenemos el mismo denominador. Los numeradores simplemente se copian. Menos x sobre h es igual a 1/2. En este caso no había necesidad de hallar lo que era nuestra x. Y dado que solo nos pide la altura de la torre que sería nuestra h, podemos despejar fácilmente. Voy a copiarlo para que se entienda. Entonces, despejando vamos a tener que h había sido igual a 10 por 2. Por lo cual nuestra h había sido igual a 20. Si se dan cuenta, es más fácil memorizar las relaciones de tangente, o bueno, de coseno, coseno y tangente, que tener que aprender las de cosecante, secante y cotangente. Es por eso que yo preferiblemente les recomendaría que se aprendan simplemente la de seno, coseno y tangente y puedan relacionarlo con las otras funciones trigonométricas.
Ya hemos hallado nuestro resultado, que sería h es igual a 20 metros. 20 metros. Esto está en metros, por favor, porque nuestra distancia X, o bueno, nuestra distancia X hemos supuesto que estaba en metros. Muy bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Bueno, veo que no. Vamos a pasar a otro ejercicio. Ya. Es muy similar al que habíamos visto. Ya, primero solo nos dan el enunciado. Desde lo alto de un acantilado de 45 metros de altura, los ángulos de depresión. Muy bien, aquí lean bien, ángulos de depresión de dos botes que están en el mar en una misma dirección del observador miden 60 y 45. ¿Qué distancia hay entre los botes? Muy bien. Entonces, si planteamos, o bueno, leemos el ejercicio, nos dice que nuestro punto de observación es el alto de un acantilado. Este es nuestro punto de observación. Entonces tenemos los ángulos de depresión de dos botes. Sí, solo por graficar aquí. Bueno, aquí va a estar un bote, digamos. Un bote. Y aquí va a estar nuestro otro bote. Aquí. Esos son los dos botes que está viendo el observador, que está en lo alto de un acantilado. Y dice que los ángulos de depresión. Ahora tenemos ángulo de depresión de 60 y 45 grados. No importa el orden en que los pongamos, pero recuerden que, o bueno, gráficamente tenemos que expresarlos bien. El ángulo de 45 es menor que el de 60, por lo tanto, es la línea que es B hasta A, está más inclinada que la otra. Entonces, ya hemos planteado nuestros ángulos de presión, que serían 45 y 60. Nos podemos dar nuestros puntos, que serían A y B, que son los botes, y nuestro punto de observación P. Bien, entonces como ya está planteado el ejercicio gráficamente, nuestra incógnita, que es la distancia entre los dos botes. En este caso le denominamos X. Muy bien, gráficamente vamos a tener el triángulo PUB. Este es ese triángulo. Recuerden esto, por favor. Dos rectas paralelas cortadas por una línea. Además, son iguales. Ese es el concepto de por qué se repiten estos ángulos acá. Bueno, este 45, ángulo de 60. Es por eso que se repiten los ángulos. Muy bien. Entonces vamos a tener, para que se den cuenta, si no lo marcaré, el ángulo que se va a repetir de 45 y el de 60. Ya. Tenemos el triángulo PQB. Es un triángulo rectángulo. Aquí está. Triángulo rectángulo y que tiene un ángulo de 45 grados. La función más fácil que podemos usar de 45 grados es la función tangente, porque no tenemos la hipotenusa, que sería el lado mayor, que sería PB. Entonces vamos a utilizar la función tangente. Tangente de 45 grados. Tangente de 45 es igual al teto opuesto, que sería 45. Sería lo que mide desde Q hasta B. En este caso lo podemos expresar con las variables que nos hemos dado nosotros, que son M y X. Sería M más X. Recordemos que 45 grados es un ángulo notable. Creo que aquí estaba. Sí. Esta tabla de
de 45 grados, la tangente de 45 grados, o lo que es pi cuartos, es 1. L y espacio largo. Entonces sabemos que la tangente de 45 es 1, por lo que podemos decir que 45 sobre m más x debe ser igual a 1. Por lo tanto, 35. Llamémosle 1 a esta ecuación. Tenemos ahora nuestro otro triángulo, que es PQA. Cuando tengan ese tipo de ejercicios, donde tienen triángulos rectángulos, intenten trabajar solo con los triángulos rectángulos. Podríamos trabajar con el triángulo que sería PQB, pero no nos conviene, porque tendríamos 60 menos 45 grados, tendríamos un ángulo de 20, 15 grados. También es un ángulo notable, pero los que más recordamos son estos, por favor. 30, 45, 60 y 90. Esos son los ángulos que más recordamos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a trabajar con el triángulo PQA. PQA. Tenemos igual otro triángulo rectángulo y podemos utilizar la función igual tangente. Tangente de 60. Tangente de 60 es igual al cateto opuesto, que sería nuestra altura de 45, sobre el cateto adyacente, que sería m. Habíamos dicho que la tangente de 60 es igual a raíz de 3. Es raíz de 3. Tangente de 60 es raíz de 3. Entonces vamos a tener que m habría sido igual a 45 sobre la tangente de 60, que sería raíz de 3. Si racionalizamos esto por raíz de 3 sobre raíz de 3, nos va a dar que m a 15 raíz de 3. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar 3, 45 tercios es 15. Entonces ya tenemos, digámosle 2. Entonces vamos a poner reemplazando 2 en 1. 2 en 1 vamos a tener m más x, pero sabemos que m es 15 raíz de 3 más x es igual a 45. 45. X había sido igual a 45 menos 15 raíz de 3. Pueden dejarlo ahí o pueden factorizar. Igual a 15 por 3 menos raíz de 3. Cualquiera de estas dos respuestas debería ser válida, pero lo vamos a dejar en esta. He llegado a la distancia en la que se encuentran los dos botes, que sería X. Muy bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? No. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Y así pasamos a los que serían de identidades o relaciones. De identidades trigonométricas. ¿Conoce más Auxi, por favor? Ya está bien. Vamos a hacer este otro ángulo. Es igual un ejercicio de ángulos de depresión. Dice, desde un avión que vuela sobre la línea, separa a dos ciudades. Ahí ven. Estas son las ciudades A y B. Se observa con ángulos de depresión. Habíamos dicho que ángulos de depresión es línea horizontal, dos hacia abajo. De 30 y 45, perdón, está mal en mi gráfico. Este ángulo es 30. Perdón, 30 y 45. Hallar la altura a la que encuentra el avión. Entonces nos pide hallar H. Sabiendo que la distancia que separa las dos ciudades es toda esta. ¿Ven? Vamos a tener gráfico. Pero la distancia que separa las dos ciudades es 12, 1 más raíz de 3. Oye, esa es la distancia que separa las dos ciudades y tenemos que hallar H. Como habíamos dicho, los ángulos de depresión ya están trazados.
Normalmente solo les van a dar el enunciado y ustedes tienen que graficarse. Aquí ya lo he graficado para no estar volviendo a graficar todo o perder el tiempo. Pero si ustedes leen el enunciado, no es difícil darse cuenta. Nos da una línea horizontal y dos ciudades, una aquí y otra aquí. Un ángulo de depresión, otro ángulo de depresión y la distancia. Entonces, solo es plantearlo gráficamente el ejercicio. Ahora, no importa cuál ponemos primero, si ponemos primero, digamos, aquí 45 y aquí 30 o al revés. Pero en este caso lo hemos graficado así. Entonces tenemos ese ejercicio. Del gráfico además podemos observar que Z es una variable que nos hemos dado nosotros, Z y X. Esto tampoco está bien, esto no está. Ya. Z más X es igual a la distancia entre las dos ciudades, que sería 12, 1 raíz de 3. Ya, ese es nuestro, del gráfico hemos sacado esta ecuación. Entonces ahora solo podemos plantear, o bueno, trabajar con los triángulos que tenemos aquí. Esto no sirve, por favor. Eso no sirve. Entonces, triángulos, podemos trabajar con el triángulo primero, PQA. Entonces tenemos el triángulo PQA. Tenemos el ángulo de 30 grados y como habíamos dicho, no tenemos la hipotenusa, entonces es más fácil usar la función tangente. Sea la tangente de 30 grados. Tangente de 30 nos va a dar el cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es Z. Habíamos, o bueno, si recuerdan de la tablita de aquí, nuestra tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Es un ángulo notable. Entonces vamos a tener que raíz de 3 es igual a H sobre Z. De aquí podemos obtener Z en función de H. Vamos a tener Z es igual a H sobre, o bueno, por 3H sobre raíz de 3. Racionalizando, raíz de 3 por raíz de 3, vamos a tener que había sido raíz de 3H. Ahora de otro triángulo recto, que sería PQB. PQB. Vamos a tener la tangente de 45, que es un ángulo notable y es un tangente de 45 grados. Es igual al cateto opuesto, que sería H, sobre el cateto adyacente, que es X. Entonces podemos tener nuestro X en función de H. Pero tangente de 45 es 1, entonces X va a ser igual a H. Lo reemplazamos en nuestra ecuación que hemos sacado del gráfico. Vamos a tener Z más X. Z había sido raíz de 3 veces H, más X que había sido H. Es igual a la distancia entre las dos ciudades. Entonces tenemos 12 más 1 raíz de 3. Entonces, si factorizamos o sacamos factor común, aquí vamos a tener raíz de 3 más 1. H por raíz de 3 más 1 por 2 es igual a 12 por 1 más raíz de 3. ¿Se dan cuenta? Estos dos son iguales, entonces podemos simplificar. Por lo cual H había sido 2. Pero es una unidad de altura. Nuestra distancia estaba especificada en kilómetros, por lo tanto H va a estar en kilómetros. La altura a la que sobrevuela el avión había sido 12 kilómetros. Con esto hemos acabado los ejercicios que son de ángulos, sistemas angulares y de las funciones trigonométricas, coseno, coseno, tangente. Y la mayoría de los que entran en el examen son estos normalmente. Ángulos de inclinación, de presión. Entonces tienen que graficarlo bien o plantearse el gráfico y resolverlo. Si se dan cuenta no es difícil. Es solo plantear un buen gráfico tal vez
para darse cuenta de qué se está tratando el ejercicio. Muy bien. Ya, pasaremos a identidades. Tenemos unos cuantos minutos más. Pasaremos a los ejercicios de identidades trigonométricas. En este caso es un poco más fácil darse cuenta cómo dice simplifica. Entonces aquí tenemos las funciones de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Pero tenemos que simplificar. Ahora, para simplificar esto, podemos recordar, habíamos visto ya esta relación que es del secante. La secante, que nos dice que la secante de un ángulo, o digamos, le ponemos otro ángulo, por favor, para que sea más claro. La secante de θ es igual a 1 sobre el coseno de θ. La función cosecante de θ puede ser igual a 1 sobre seno de θ. Seno de θ. Y la función t puede ser expresada como la inversa de la tangente de θ. Entonces solo tienen que recordarse esas relaciones de las funciones. Vamos a tener entonces seno, coseno. Aquí tenemos las 6. Los vamos a llevar todo en función de seno, coseno y tangente. O mejor no, solo seno y coseno. Porque la tangente puede ser expresada como seno sobre coseno. Entonces vamos a hacer eso. Aquí tenemos W es igual a coseno de alfa. Perdón. No se está escribiendo bien. Coseno de alfa. Coseno de alfa menos seno de alfa. Muy bien. Y tenemos la función de secante. Aquí. Secante que había sido igual a 1 sobre coseno de alfa. Más cosecante que puede ser expresado como 1 sobre seno de alfa. Sobre tangente de alfa. Tangente puede ser, tangente de alfa, esto también por recordar. Tangente puede ser expresado como seno sobre coseno de θ. Ya. Entonces puede ser expresado como seno de alfa sobre coseno menos la cotangente, que es la inversa de la tangente, y nos daría coseno sobre seno de alfa. Ya está todo en función seno y coseno, solo nos queda realizar operaciones y simplificar. Vamos a tener W. Si sacamos el signo negativo, aquí vamos a tener seno de alfa menos coseno de alfa. Tenemos el denominador, como denominador seno de alfa por coseno de alfa. Vamos a tener en el numerador seno de alfa más coseno de alfa. Esto más abajo. W es igual a eso. Ahora en el denominador trabajando nuestro denominador seno de alfa por coseno de alfa. Van a pasar a multiplicar seno de alfa por seno de alfa cuadrado. Seno cuadrado de alfa menos coseno de alfa por coseno cuadrado de alfa cuadrado. Muy bien. Aquí tenemos W había sido igual. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto en el anterior parcial, que es la diferencia de cuadrados, podemos aplicarlo a mismas variables que serían seno de alfa y coseno de alfa nos daría menos seno al cuadrado de alfa, el primero elevado al cuadrado, menos es elevado al cuadrado, que sería coseno de alfa elevado al cuadrado. Sobre seno por coseno de alfa. Coseno de alfa.
sobre nuestro denominador seno de alfa al cuadrado menos coseno al cuadrado de alfa sobre seno de alfa por coseno de alfa. Y observan, todo esto se va a simplificar. O bueno, si hacemos tramos con tramos, medios con medios, igual se va a simplificar. Y solo nos quedaría que W había sido igual a 1. Cuando tengan distintas funciones en un ejercicio y les pida simplificar, llévenlo a las funciones conocidas que serían seno y coseno. Ese sería nuestro primer ejercicio de identidades. Muy bien. Auxilio sería -1. Perdón. Sí, es -1. -1. Tienes razón. Gracias. Tenemos ahora otro ejercicio. ¿Qué nos dice? Sí, seno. Sí, seno cuadrado más 35 es. ¿Cuál ejercicio es más largo? A ver, tenemos todavía 2 ejercicios de identidades que resolver, pero me acabo de fijar la hora y había sido y 35. Este ejercicio tal vez nos tome un poquito más de tiempo. ¿Les parece si los resolvemos la siguiente clase, estos dos? De acá. Solo nos faltan esos dos para resolver ejercicios de identidades. ¿Está bien? Está Sí, bien. sí. Auxi, está bien. Auxi. ¿Sí? Sí, está bien. Sí. Ya, entonces, por favor, estos dos los vamos a dejar para la siguiente clase. Este es un poco más largo, entonces por eso les digo. Por favor, algo más. ¿Qué les quería decir? El ingeniero no ha dicho nada si vamos a seguir pasando por la plataforma de Teams o si ya no. ¿Podrían confirmarme? No, No hay Ya. ningún propósito de eso, solamente nomás estamos pasando por esta plataforma. No ha pasado así enlaces de Zoom, así al grupo, sin que es. Ya, entonces vamos a seguir pasando por Teams entonces. Está bien. Bien, chicos, entonces acaba la clase. Nos vemos en la próxima semana. Les voy a pasar, por favor, este ejercicio, o bueno, los que hemos hecho en la carpeta del grupo de Teams. Ahí lo voy a subir. Ok, Auxi. Ya es bien. Hasta luego. Gracias, Auxi. Hasta luego. Se cuida. Se cuida, Auxi. Gracias, hasta luego. Buen día.